Imagina esto, un rincón olvidado del mundo, donde el aire no solo está cargado de humedad tropical, sino de algo más, algo antiguo, algo que observa. Estamos en Tailandia, no en las postales de playas paradisíacas, ni en los mercados bulliciosos de Bangkok. No, estamos mucho más allá, en lo profundo de la jungla, donde los viejos caminos de tierra devoran secretos tan rápido como la vegetación. Es un lugar donde las linternas parpadeantes iluminan no solo el sendero, sino también las sombras. Y en esas sombras, a veces, las líneas entre los vivos y los muertos se desdibujan hasta desaparecer. Te advierto, lo que vas a escuchar no es un cuento para dormir, es una historia real, una leyenda que respira, un suceso que marcó para siempre la vida de un hombre. Y te prometo algo, después de esto, mirarás las tradiciones ancestrales con otros ojos. ¿Estás listo para saber qué ocurre cuando te casas con un fantasma? Nuestro protagonista se llama Tanom, un nombre común en Tailandia, para un hombre que se consideraba a sí mismo común. Tenía 26 años, un joven al borde de definir su propio camino, aunque él mismo nunca lo habría descrito así. No era particularmente alto ni bajo, ni especialmente guapo ni desaliñado. Solo Tanom, un rostro que podrías ver en cualquier mercado local, haciendo sus compras. Su vida no estaba marcada por grandes aspiraciones, ni sueños ambiciosos, sino por responsabilidades silenciosas. Había regresado recientemente a su aldea ancestral, un pequeño y aislado poblado, escondido en la provincia de Phetchabun, un lugar donde las montañas se funden con la jungla, en un abrazo tan cerrado que parecía que el mundo exterior apenas existía. Su regreso seguía a un intento breve, y finalmente fallido, de buscar fortuna y una vida más moderna en la enorme y desbordante ciudad de Bangkok. La ciudad, con sus rascacielos imponentes y sus luces de neón palpitantes, había resultado demasiado para él. O quizá, él era demasiado para ella. Tanom encontró en su ritmo implacable y en sus multitudes impersonales algo profundamente ajeno. Se sintió como una hoja arrastrada por un torbellino urbano, completamente desconectado del ritmo de vida que conocía. Y así, un sentido del deber, quizá mezclado con un anhelo profundo por lo familiar, lo llevó de vuelta a la tierra de sus antepasados. Su motivación principal no era romántica ni idealista, era práctica. Su anciana madre, Mae Prani, una mujer cuya sabiduría estaba grabada en las arrugas de su rostro, necesitaba ayuda desesperadamente. El pequeño arrozal que sostenía su humilde existencia exigía cuidados constantes, y la casa tradicional de madera donde vivían, castigada por los años y por las estaciones de monzones, requería reparaciones continuas. Tanom era, en esencia, un hijo obediente. Siempre lo había sido. Pero bajo esa apariencia de normalidad y respeto filial, Tanom albergaba una curiosidad silenciosa, casi secreta. Una vena de escepticismo moderno chocaba a menudo con las supersticiones y creencias ancestrales que impregnaban cada aspecto de la vida en su aldea. Le gustaba leer, a menudo en secreto, devorando artículos e historias que lograba descargar en su viejo y maltrecho teléfono, siempre que conseguía atrapar un poco de señal. Era un hombre de su tiempo, pero inescapablemente atado a un lugar que parecía fuera del tiempo. A veces, se preguntaba si realmente había algo más allá de la tierra que cultivaba, más allá del ritmo de los rezos que su madre susurraba cada día. Nunca expresó esas dudas en voz alta, por supuesto, pero la pregunta estaba ahí, siempre, latiendo bajo la superficie, esperando una respuesta. Y esa respuesta, pronto lo descubriría, no solo llegaría, sino que lo consumiría por completo. La vida en la aldea, para Tanom, pronto cayó en un ritmo predecible, un ritmo que había resonado durante generaciones. Se despertaba con el primer rubor del amanecer, el aire ya denso con la promesa de calor, y el aroma del arroz jazmín de su madre
y del café fuerte llenando la pequeña casa de madera. Las mañanas transcurrían en los campos, con el barro hundiéndose agradablemente entre sus dedos de los pies, mientras cuidaba los arrozales. Su espalda dolía, pero su mente solía divagar. Las tardes traían el sol implacable, que lo obligaba a refugiarse en casa, reparar herramientas, remendar redes de pesca, o simplemente descansar sobre el fresco y desgastado suelo de madera, escuchando el inagotable torrente de chismes locales y viejas historias de espíritus y ofrendas que su madre repetía. Las noches eran tranquilas, salpicadas por el zumbido lejano de las oraciones en el templo del pueblo, la luz suave de las lámparas de aceite y la negrura densa de la jungla presionando desde todos los lados. Era una vida simple, honesta, una vida con la que, por un tiempo, se convenció a sí mismo de estar satisfecho. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, imperceptiblemente, esos cambios que uno descarta, atribuyéndolos a la imaginación, al cansancio, al calor interminable que juega con los sentidos. Todo comenzó con un olor, un aroma peculiar, no el dulce y terroso de la jungla tras la lluvia, ni el penetrante de pescado fermentado en el mercado local. Esto era distinto, un olor floral, delicado, casi empalagoso, parecido al jazmín, pero con un trasfondo dulce, enfermizo. Se colaba por la casa, sobre todo en las tardes pesadas, cuando el aire se quedaba inmóvil. No era lo bastante fuerte como para abrumar, solo lo justo para llamar la atención de Tanom. Él se detenía, olfateaba, y miraba a su madre para preguntarle, con el ceño fruncido, si también lo percibía. Mae Praní, siempre práctica, aspiraba un poco de aire y concluía que quizá la vieja Mai Pen estaba quemando incienso para sus ancestros, o que la enredadera de jazmín de la ventana estaba en plena flor. Pero Tanom conocía bien el incienso de Mae Pen, y el jazmín de fuera no estaba ni cerca de florecer. Esto era otra cosa. Aparecía un instante, flotaba, y luego se desvanecía, dejándole un eco incómodo. Luego llegaron los sonidos, o más bien, la falta de ellos. A veces, en plena noche, cuando hasta las cigarras parecían contener la respiración, Tanom despertaba en un silencio antinatural. Un silencio tan profundo que parecía presionar contra sus tímpanos. En esos momentos, escuchaba leves ruidos, casi imperceptibles, en la sala principal, más allá de la delgada pared de su cuarto. No eran los crujidos habituales de una casa vieja, ni el correteo de los gecos. Era distinto, como seda rozando la madera, o como pies descalzos avanzando con un toque imposible de ligero sobre las tablas. Contenía la respiración, el corazón golpeándole el pecho con furia, tratando de escuchar más, pero justo cuando se convencía de que era nada, un sueño, un engaño de la oscuridad, los sonidos de la jungla volvían de golpe, más fuertes que antes, como si el mundo exterior hubiera recordado de repente cómo respirar. Nunca mencionó esos sonidos a su madre. No quería parecer un necio, pero la inquietud había echado raíces y empezaba a crecer. Comenzó a revisar puertas y ventanas antes de dormir, asegurándose de los cerrojos, aunque sabía que en esa aldea pacífica y aislada nadie cerraba con llave. La tensión sutil aumentaba. Estaba en la manera en que las sombras parecían espesarse dentro de la casa, incluso con las lámparas encendidas. Estaba en ese escalofrío inexplicable que a veces recorría una habitación, a pesar del calor sofocante del exterior. Tanom, pese a su escepticismo moderno, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Algo lo observaba, esperaba. Su rutina ordinaria empezaba a resquebrajarse, y por esas grietas, algo antiguo y desconocido comenzaba a asomarse. Los cambios sutiles, los olores extraños, los silencios inquietantes, no eran más que el preludio,
el simple roce de una sombra, antes de que la sombra misma tomara forma. Tanom, a pesar de su creciente inquietud, intentaba racionalizarlo todo. Atribuía el olor floral a un nuevo tipo de incienso de algún mercader ambulante, los ruidos a ratas en el tejado, los escalofríos a una corriente de aire. Era un hombre de lógica, o al menos eso quería creer desesperadamente. Pero la lógica empezó a desmoronarse, hilo por hilo, bajo el peso del terror. Comenzó con sus pertenencias personales, pequeñas cosas, insignificantes, casi. Dejaba su viejo peine de madera en la mesilla de noche, y más tarde lo encontraba colocado con precisión en el pequeño altar de espíritus de la sala, un lugar reservado para ofrendas a los espíritus del hogar, un rito que él casi nunca observaba. Luego, su ropa doblada sobre una silla aparecía cuidadosamente ordenada en su armario, a veces impregnada con un leve olor dulce y floral. Era demasiado preciso para ser cosa de su madre. Mae Prane era muchas cosas, pero no una organizadora meticulosa de sus pertenencias. Él se quedaba mirando esos objetos cambiados de lugar, con un nudo frío en el estómago y el vello de los brazos erizado. ¿Me estoy volviendo loco?, pensaba, con su propia voz sonando lejana en su cabeza. ¿Alguien me está gastando una broma? ¿Quién? ¿Y por qué? El verdadero quiebre, la ruptura innegable con lo normal, ocurrió una sofocante noche, alrededor de las 9. El aire estaba pesado, preñado con la promesa de tormenta. Tanom estaba en la cocina, limpiando con cuidado su cuenco de la cena. El único sonido era el roce suave de la cerámica. Su madre ya dormía en su cuarto, sus ronquidos suaves un consuelo habitual. De pronto, lo sintió. No solo el escalofrío que a veces recorría la casa, sino una caída brusca de temperatura, como una mano helada rozándole la nuca. Se quedó paralizado, la cuchara suspendida en el aire. El aroma floral regresó, ese jazmín dulzón, empalagoso. Esta vez era abrumador, lo asfixiaba, le hacía lagrimear los ojos. Los cerró con fuerza, combatiendo una oleada de mareo. Cuando los abrió, algo había cambiado. El pequeño y viejo espejo colgado sobre el fregadero, normalmente opaco, y mostrando solo su rostro cansado, parecía brillar. Y en su reflejo, por un instante fugaz, la vio. Una figura. Era increíblemente tenue, un contorno translúcido de mujer, de pie en la entrada que conectaba la cocina con la sala, observándolo. Su cabello largo y oscuro parecía flotar a su alrededor, y su cabeza se inclinaba apenas, en un gesto imperceptible. No había facciones claras, ningún rostro definido, solo la forma innegable de alguien allí. El tejido de su vestido tradicional tailandés, blanco y fino como un velo, atrapaba la luz de luna que entraba por la ventana, dándole un resplandor etéreo. La respiración de Tanom se cortó. Su corazón golpeaba como un pájaro enjaulado. La cuchara cayó al suelo con un estrépito ensordecedor, en el silencio absoluto que se había apoderado de la casa. El reflejo volvió a la normalidad. Solo la cocina tenue, la puerta vacía y su propio rostro aterrorizado. Se giró de golpe, buscando desesperadamente en el marco real de la puerta. Nada, solo madera oscura. Corrió hacia el umbral, palpando el aire, la pared. Vacío, frío. Retrocedió tambaleante, apoyándose en el fregadero, las manos temblando. Su mente giraba, desesperada por una explicación. ¿Un truco de la luz? ¿El miedo a la tormenta? Cerró y abrió los ojos otra vez, escaneando cada rincón de la cocina. El aroma floral seguía allí, ahora mezclado con un toque rancio, como flores marchitas. Podía sentir una presencia, un frío que no se iba. Definitivamente no estaba solo. La pregunta que lo había rondado en silencio, ahora gritaba en su mente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? Miró el lugar donde la figura había estado.
luego al espejo, después a la puerta vacía. De pronto se sintió expuesto, vulnerable, como si las paredes de su casa, antes un refugio, se hubiesen vuelto transparentes, dejando que algo invisible caminara dentro de ellas. Ya no era una sensación inquietante, era real, y lo había encontrado: el espejo, la silueta translúcida. Eso destrozó en 1000 pedazos el escepticismo moderno de Tanom. Sabía, con una certeza que lo helaba hasta la médula, que lo que había visto era real. La casa, antes refugio, ahora era una jaula, y él, la presa. Las noches se volvieron un infierno. Dormir era imposible, reducido a un concepto frágil, quebrado por la constante conciencia de su presencia. Se quedaba despierto, rígido, escuchando ese suave golpeteo rítmico que solo podían ser pies descalzos moviéndose por la sala. A veces, un murmullo agudo, casi como una nana olvidada, se colaba en el límite de su oído antes de disolverse en la noche. Finalmente, se lo confesó a su madre, Mae Praní. Intentó ser racional, describiéndole los olores, los objetos movidos, el reflejo en el espejo. Esperaba burla, quizá un regaño por su imaginación. En cambio, el rostro de ella, siempre cálido, se tornó ceniciento. Sus ojos, normalmente bondadosos, se abrieron con un miedo primitivo que Tanom jamás había visto. «Hijo mío», susurró, con voz temblorosa, «¿has visto a un Fipri?» El nombre mismo, pronunciado en tono bajo, cargado de un terror ancestral, pesó en el aire. Una novia fantasma, alguien que murió antes de casarse y que busca lo que perdió. Entonces Mae Prané comenzó a revelar la historia oscura de la tierra, relatos que Tanom había despreciado como supersticiones en su juventud. La casa, explicó, había sido construida sobre un antiguo lugar de entierro, no un cementerio formal, sino un sitio donde, generaciones atrás, enterraban a las hijas solteras que morían jóvenes y de forma trágica. Según la creencia local, esas muchachas llevaban su pena inmensa y sus asuntos inconclusos al más allá. Eran conocidas como Phi Nang Mai, espíritus del árbol, o simplemente espíritus solitarios. Su energía inquieta era especialmente fuerte si percibían a un alma viva que pudiera cumplir el destino que nunca tuvieron. Hubo una, continuó Mae Prané, apenas audible. Hace muchos años, una joven llamada Mali estaba comprometida, pero murió de fiebre, una semana antes de su boda. Su espíritu, dicen que nunca encontró paz. La enterraron cerca, y su familia intentó un Pi Taeng Ngan, una ceremonia de matrimonio fantasma, pero fue incompleta. Fracasó. Esa revelación hundió a Tanom en un terror aún más profundo. Un matrimonio fantasma. Había oído susurros vagos, antiguas prácticas en las que casaban a un hijo soltero fallecido con otro muerto, o incluso con un vivo, para darle paz al espíritu y asegurar buena fortuna a los vivos. Pero siempre lo había considerado folclore, algo del pasado, no algo que pudiera alcanzarlo. Después de esa conversación, la actividad paranormal se intensificó brutalmente. Era como si al reconocerla, al nombrarla, Tanom le hubiera dado más poder. Se despertaba y encontraba su mosquitero abierto, como si alguien acabara de levantarse de su cama. El aroma floral ya era constante, espeso, sofocante, a veces acompañado por el olor húmedo de tierra fresca. Una mañana encontró sobre su almohada un collar de flores entretejidas, jazmín y frangipani blancos, fresco, aún húmedo, como recién recogido. ¿De dónde había salido? No había flores así en los alrededores. Empezó a sentir su contacto. Un roce leve en el brazo cuando estaba solo, una presión fría en la espalda al cruzar la casa. Se giraba de golpe, el corazón desbocado, para no encontrar nada. Pero la sensación permanecía, como una caricia espectral. Una tarde, agotado por la falta de sueño, dormitaba.
Despertó de un sobresalto. Sintió un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre él. Abrió los ojos de golpe, pero no había nada, solo el aire húmedo y denso. Durante segundos interminables, no pudo respirar ni moverse, como si una fuerza invisible lo aplastara. Luego, según su madre, eso era el espíritu intentando poseerlo, atarlo. Tanom estaba aterrorizado de estar solo, pero también temía por su madre. Pensó en huir, abandonar la aldea. Pero, ¿a dónde? ¿Y si ella lo seguía? Las creencias antiguas decían que, una vez elegido, el espíritu no soltaba a su pretendido. Su mundo se encogía. Su camino claro ahora estaba cubierto por una sombra invisible. Estaba siendo cortejado por la muerte, atrapado en un compromiso aterrador con una novia fantasma, una Fipri que anhelaba la vida, y el marido, que nunca tuvo. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, era su voz llamándolo, arrastrándolo más profundo a su abrazo etéreo. Se estaba perdiendo la mente, arrastrado, poco a poco, hacia un matrimonio que nunca pidió, con una novia que no podía ver, pero que sin duda estaba allí. Miraba las viejas fotos de sus ancestros en la pared, con sus sonrisas distantes. ¿Entendían lo que le ocurría? ¿Eran parte de esta danza ancestral y aterradora? Se sentía absolutamente solo, completamente vulnerable, y sabía que la noche apenas comenzaba. La presión era insoportable. La presencia constante, los roces helados, el inconfundible aroma de jazmín espectral, habían llevado a Tanom al borde de la locura. Se sentía como un ciervo atrapado en los faros, paralizado frente a un depredador contra el que no podía luchar, que ni siquiera podía ver del todo. Ni siquiera el sueño le ofrecía escape. Sus sueños estaban invadidos por figuras sombrías, por manos frías, por la misma mujer silenciosa y observadora del espejo. Mae Prané, al ver a su hijo consumiéndose, con los ojos hundidos por el miedo, decidió que necesitaban medidas drásticas. Consultó al anciano del pueblo, el Fra Ayarn, un monje encorvado, famoso por su profundo conocimiento del mundo espiritual y de antiguos rituales protectores. El consejo del monje fue sombrío. El Fipre estaba demasiado apegado. La ceremonia de matrimonio fantasma incompleta de Mali, generaciones atrás, había dejado una herida espiritual, una invitación abierta. La única forma de salvar a Tanom, explicó, era completar el matrimonio fantasma, atando a Tanom para siempre a ese espíritu en unión ceremonial, o realizar un poderoso ritual de expulsión. Pero advirtió, el ritual enfurecería al espíritu, volviéndolo aún más peligroso, y requería una confrontación directa. Una confrontación para la que Tanom no estaba preparado. Esa misma noche, el clímax del terror descendió sobre él. Una tormenta feroz, una verdadera tempestad tropical, se desató sobre la aldea. El viento aullaba como una banshee, sacudiendo el techo de paja, mientras la lluvia golpeaba con furia bíblica. Los truenos estallaban sobre su cabeza, sacudiendo los cimientos de la vieja casa de madera. En medio de ese caos, mientras Mae Prané recitaba desesperada oraciones protectoras en su habitación, Tanom yacía rígido en su cama. Sintió la presencia helada llenar su cuarto, más densa que nunca. El olor de jazmín empalagoso era tan fuerte que se volvía casi físico, como un peso que lo aplastaba, sofocándolo. Entonces lo oyó con claridad, no un susurro, sino un sollozo apagado, doliente, viniendo desde el pie de la cama. La sangre se le heló. Intentó gritar, pero su garganta no emitió sonido alguno. Intentó moverse, apartar las mantas, pero sus miembros pesaban como plomo, paralizados. Estaba despierto, completamente consciente y absolutamente indefenso. Lentamente, con esfuerzo agónico, forzó sus ojos a abrirse. Y allí estaba. No un reflejo débil, no un contorno translúcido, sino casi completamente materializada, bañada por el parpadeo errático de un relámpago
que iluminó fugazmente la habitación. Estaba más cerca de lo que jamás imaginó. De pie, al pie de su cama. Una mujer con un vestido de novia tailandés tradicional, blanco, envejecido y amarillento, pero inconfundiblemente un traje nupcial. Su largo cabello negro caía suelto, enmarcando un rostro demacrado. Sus ojos hundidos y oscuros lo miraban con una intensidad que le atravesaba el alma. Estaban llenos de una pena ancestral, pero también de hambre, un anhelo desesperado que trascendía la muerte. Sus labios, pálidos e inmóviles, parecían formar palabras inaudibles, pero él sintió su intención, su súplica desesperada. «Cásate conmigo». Sus manos, largas y huesudas, comenzaron a alzarse lentamente hacia él. Dedos como ramas secas, moviéndose con una lentitud escalofriante. El frío ártico irradiaba de ellas. Ya podía sentir ese roce fantasma sobre su piel, incluso antes de que lo alcanzaran. Un jadeo ahogado estalló de su garganta, un sonido crudo, de puro terror. Se agitó, rompiendo al fin la parálisis. Se arrastró hacia atrás, cayendo de la cama con un estrépito, golpeando el suelo de madera con fuerza. Gateó desesperado, intentando alejarse, con los ojos fijos en la figura. La novia fantasma no se movía con rapidez, pero su mirada no vacilaba. Simplemente estaba allí, una visión de deseo trágico y determinación aterradora, con sus manos esqueléticas aún extendidas, llamándolo. Tanom comprendió con horror que ella no intentaba dañarlo físicamente. Lo quería reclamarlo, completar lo que le fue negado en vida. Vio su futuro entero, su propia alma, a punto de ser consumida por aquel espíritu inquieto. Esa era su noche de bodas, le gustara o no. La realización helada, más fría que cualquier toque espectral, se asentó en él. Estaba verdaderamente, irremediablemente, atrapado. El grito de Tanom, crudo y primitivo, rompió el aterrador escenario. Fue un sonido que atravesó la tormenta, las oraciones de Mae Prané y, quizá, incluso el velo entre los mundos. En el instante en que gritó, la figura etérea de Mali titubeó. Sus manos extendidas se detuvieron. El deseo desesperado en sus ojos se intensificó, pero luego apareció algo más. Una tristeza tenue, casi imperceptible. Como si el terror absoluto de Tanom le hubiese llegado, recordándole la vida que jamás podría recuperar. La figura comenzó a desvanecerse, no violentamente, sino suavemente, como la niebla que se disipa al sol de la mañana. El olor dulzón de jazmín permaneció unos segundos más, y luego, milagrosamente, se desvaneció. El frío opresivo se levantó. Mae Prané irrumpió en la habitación, lámpara en mano, el rostro desencajado de terror. Encontró a Tanom acurrucado en un rincón, temblando, con los ojos desorbitados, balbuceando incoherencias sobre vestidos blancos y manos frías. Le tomó días recuperarse, que los temblores cedieran, que la imagen de los ojos desesperados de Mali se desvaneciera de su mente. Pero estaba vivo. No había sido reclamado. El Fra Ayarn del pueblo realizó un poderoso tambún, un ritual de mérito, en su casa. Recitó antiguos sutras, roció agua bendita y colocó talismanes sagrados en cada entrada. Hizo ofrendas especiales a los espíritus de la tierra y, en particular, al espíritu inquieto de Mali, pidiendo su paz, su liberación de los deseos terrenales. El monje explicó que el grito de Tanom, su rechazo absoluto, combinado con las fervientes oraciones de Mae Prané y la fuerza de la tormenta, habían creado una grieta temporal en el vínculo de Mali. No la habían desterrado por completo, pero, al menos, la habían forzado a retirarse. El monje advirtió a Tanom: «Ahora llevas su marca. Sé siempre respetuoso con el mundo invisible. No provoques. Y nunca, jamás, desprecies las viejas costumbres.
Tanom nunca volvió a despreciarlas. Su escepticismo había sido brutalmente arrancado, sustituido por un respeto profundo y escalofriante hacia el mundo espiritual que coexiste con el físico. Era un hombre cambiado. Se quedó en la aldea, continuó cuidando de su madre, pero nunca se casó. Vivió una vida solitaria, siempre consciente de lo invisible. Sabía que Mali seguía allí, en la periferia, una presencia silenciosa, rota, anclada para siempre a la tierra que no podía abandonar. El leve aroma a jazmín, el frío inexplicable en el aire, una sombra fugaz en el rabillo del ojo, eran sus recordatorios, sus promesas no dichas. Esta experiencia aterradora puso en primer plano las creencias culturales más profundas sobre la muerte, el amor y el más allá en Tailandia, en particular el concepto de Phi Pri o Phi Tai Hong. Se trata de los espíritus de quienes murieron violentamente, de manera inesperada o, crucialmente, antes de cumplir un hito vital como el matrimonio. Para una mujer, morir soltera se consideraba una tragedia, dejando su espíritu inquieto, solitario, anhelando la unión que le fue negada. Ese deseo incumplido podía manifestarse como un Phi Pri, una novia fantasma que busca reclamar a un compañero vivo, o incluso completar un Pi Taengengan, un matrimonio fantasma. Estos matrimonios fantasma no son solo folclore, son una tradición con siglos de antigüedad en gran parte del sudeste asiático, incluida Tailandia. Históricamente, cumplían varios propósitos: apaciguar espíritus inquietos, traer buena fortuna a la familia, o unir a dos difuntos comprometidos en vida. Se cree que, si un Phi Pri no es aplacado, puede traer desgracias, enfermedades o incluso la muerte a quienes elige. Los rituales son complejos, involucran ceremonias elaboradas, ofrendas simbólicas, dotes e incluso la elección de un cónyuge sustituto, vivo o muerto, para casarse con el fantasma. El objetivo es dar paz al espíritu, permitiéndole avanzar al siguiente plano de existencia. La historia de Tanom, entonces, no es solo un relato de una aparición. Es un recordatorio de la fuerza inmensa de la tradición, de la creencia y de las fuerzas invisibles que muchos en Tailandia creen que moldean su vida diaria. Nos advierte que algunos deseos son tan fuertes, tan profundos, que trascienden incluso la muerte. Y que, a veces, lo más peligroso no es un monstruo, sino un espíritu con el corazón roto, condenado a añorar por siempre un amor que le fue arrebatado. Así que, la próxima vez que camines por una aldea antigua, o pases junto a un rincón olvidado de la jungla, recuerda a Tanom, recuerda a Mali, y considera lo fino que puede ser el velo que separa nuestro mundo del suyo, porque nunca sabes qué anhelo ancestral, qué deseo incumplido, puede estar al acecho en las sombras, esperando reclamar lo que cree que le pertenece, esperando casarse con un fantasma,